aspiración de flemas. Y entonces la aspiración de flemas, pues vemos que es limpiar, ¿verdad? Es la acción de limpiar o succionar la boca, nariz y faringe de la acumulación que exista de flemas y mocos y que lo hacemos mediante aspiradores eléctricos o con perillas de caucho, ¿sí? Entonces, esa es una aspiración de flemas, ¿verdad? Limpiar o sacar de la boca, nariz y faringe esas flemas acumuladas o los mocos que existan. Y entonces podemos utilizar dos métodos, ¿verdad? Los aspiradores eléctricos, que es lo que ustedes ven acá, ¿verdad? La cánula, y como tal la cánula va a estar conectada al aspirador eléctrico. Y están las perillas de caucho, ¿verdad? Que son estas que regularmente utilizamos con los recién nacidos, ¿verdad? Al momento de nacer o cuando tienen alguna afección respiratoria y hay que sacar, ¿verdad? O drenar estas flemas o mocos, ¿sí? Entonces, la utilización de esta perilla es sencilla. Usted solamente lo presiona de aquí abajo, ¿verdad? Entonces lo mantiene presionado, lo introduce, por ejemplo, en el orificio nasal del bebé y luego lo suelta, ¿verdad? Esa presión que usted hace es lo que permite drenar o jalar esas flemas o mocos. Pero entonces podemos utilizar estos dos métodos. Los objetivos de la aspiración de flemas como tal, pues ya vimos, ¿verdad? Que es eliminar esa acumulación de secreciones o de flemas que se encuentran en las vías respiratorias de mi paciente. Si yo logro evitar o disminuir esa acumulación de secreciones, voy a mejorar la respiración del paciente, ¿verdad? Porque si en algún momento ustedes han estado enfermos y han tenido flemas, pues saben que es incómodo, ¿verdad? Y que le cuesta respirar o que es muy áspero el proceso de respiración. Y entonces, si nosotros fomentamos o realizamos esta intervención, va a ser mucho mejor el proceso de respiración del paciente que se ve afectado. Otro objetivo sería que lo realicemos de manera segura y de manera correcta en cada uno de los pacientes, ya sea por la vía oral o nasofaringia, ¿sí? Que regularmente la hacemos por vía oral, ¿verdad? Nasofaringia cuando es por la perilla de caucho. Entonces, independientemente a cuál sea la vía, si es oral o nasofaringia, el objetivo es que lo hagamos de forma segura, es decir, que no dañemos al paciente, que no le causemos alguna lesión, algún daño y que lo hagamos de manera correcta, ¿verdad? Entonces, por eso debemos conocer no solamente la teoría, sino en algún momento practicarlo, ¿verdad? Porque entonces hay que tener cierta experiencia o hay que tener por lo menos el conocimiento para poder realizarlo y evitar realizarle o dejarle algún daño a mi paciente, ¿verdad? Pero entonces mi objetivo primordial es que mi paciente respire mejor y lo voy a lograr evitando o drenando esa acumulación de secreciones de manera correcta y segura por cualquiera de las vías que ya vimos. El equipo que vamos a necesitar, pues necesitamos una toalla para proteger la bata del paciente, ¿verdad? Porque pues vamos a manejar secreciones, perdón, vamos a manejar secreciones. Necesitamos un catéter estéril o una sonda, que es como la que ustedes veían en la imagen. Para adultos se utilizan el número 14 o 15 y para niños número 5 u 8. Pero también hay que tomar en cuenta los protocolos, ¿verdad? O cómo se manejan en los hospitales, porque ya hay ciertas medidas establecidas. Pero en general, ¿verdad? Podríamos utilizar para adultos la número 15 o 14 o 15 y para niños 5 u 8. Necesitamos guantes estériles, porque es un procedimiento estéril, como tal vamos a tocar vías respiratorias y secreciones. Necesitamos un recipiente, ¿verdad? Una palangana o una riñonera. Necesitamos depresores o bajalenguas, el aspirador de flemas, portátil o de pared, que regularmente son portátiles, ¿verdad? Al menos los que manejamos en los hospitales son portátiles. Y entonces el aspirador de flemas es un monitor, ¿verdad? Es eléctrico
y entonces cuenta con las cánulas, ¿verdad? Cuenta también con un frasquito de plástico que también va unido a ese aspirador y que entonces al momento de ejercer esa aspiración, ¿verdad? O de encenderlo, va a aspirar como tal y esa secreción va a caer a ese recipiente, ¿sí? Y la perilla de caucho, ¿verdad? Como les digo, dependiendo, por ejemplo, de la edad, porque el aspirador de flemas eléctrico pues se utiliza más en los adultos y la perilla de caucho en los niños, que es mucho más fácil y menos invasivo. Dentro del procedimiento, pues tenemos que lavarnos las manos con la técnica correcta que ya hemos visualizado, preparar nuestro equipo necesario, como siempre les he dicho. Yo primero preparo mi equipo, rectifico nuevamente que tenga todo mi equipo y hasta que yo ya haya rectificado y yo ya tenga claro y tenga todo el material necesario, voy con mi paciente y lo llevo a su unidad. Le tengo que explicar al paciente el procedimiento, ¿verdad? Le puedo eh, decir que le vamos a realizar o vamos a sacarle las flemas, ¿verdad? Mediante un aspirador, independientemente de que esté consciente o no, o que incluso esté intubado, ¿verdad? Porque si está intubado, pues no nos puede hablar. Pero entonces, independientemente a eso, hay que explicarle el procedimiento, por qué motivo, ¿verdad? Y por cuánto tiempo, para que el paciente se sienta tranquilo y esté relajado también. Acomodamos al paciente en posición semi-Fuller con la cabeza volteada ligeramente hacia usted, es decir, hacia mí, hacia la persona que va a realizar la aspiración de flemas, ¿verdad? Entonces, si yo estoy del lado derecho, mi paciente tiene que hacer la cabeza, voltearla, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Colocamos una toalla al paciente para proteger su bata, ¿verdad? Porque les recuerdo, vamos a tener contacto con secreciones, en algún momento pueden salpicar y entonces hay que mantener limpio a mi paciente, ¿verdad? Y por eso utilizamos la toalla, ¿verdad? La envolvemos detrás de su bata para evitar ese tipo de accidentes. Abrimos nuestro equipo, ¿verdad? Es decir, la riñonera, porque tendría que estar estéril. Abrimos la riñonera, abrimos, por ejemplo, las cánulas también, las abrimos en un campo estéril, así como hemos visto también el abrir paquetes pequeños. Bueno, de la misma forma abrimos nuestro equipo, mantenemos el campo estéril, de preferencia que alguien más esté con nosotros, ¿verdad? Porque si ya abrimos el campo estéril ya no podemos tocar algo de la superficie, ¿verdad? Entonces la otra persona que me acompañe debe colocar el agua estéril en la riñonera o en el recipiente que yo tenga. Me coloco el guante en la mano dominante y agarro el catéter, ¿verdad? O la sonda con mi mano enguantada y tengo que unir, ¿verdad? El extremo de la sonda de aspiración con la cánula, ¿verdad? Que va directamente hacia el aspirador. Y entonces debo tener cuidado de no tocar la sonda con la mano aguantada, es decir, el otro catéter que uno yo a la sonda, y debo encender la máquina, ¿verdad? Usted con un botón lo enciende y automáticamente, ¿verdad? Empieza a hacer ruido y empieza a ejercer la situación de aspiración, ¿verdad? Pero antes, es decir, no lo enciendo y directamente voy a la boca del paciente, sino que lo enciendo para comprobar que esté funcionando, ¿verdad? Que esté aspirando. Y por eso necesito, por ejemplo, el recipiente con agua, porque entonces introduzco el extremo en la palangana o riñonera y entonces tiene que aspirar agua, ¿verdad? Si está funcionando, va a aspirar agua. Una vez, ¿verdad? Solo una vez aspiramos con agua para verificar que realmente esté funcionando, ¿verdad? Y entonces no vamos a encender el aspirador antes de introducir el catéter, ¿verdad? Solamente lo encendimos para comprobar que esté funcionando y entonces corresponde apagarlo nuevamente. Vamos a introducir nuestro catéter y entonces vamos a introducirlo hacia abajo en la parte exterior de la garganta. Si es necesario utilizar bajalenguas, es decir,
Directamente hacia la cavidad faríngea no va a llegar, sino solo en esta parte de la garganta, ¿verdad? En la parte exterior. Y entonces, por eso utilizamos el baja lenguas, ¿verdad? Para literalmente bajarle la lengua para mantenerla en su posición y que entonces sí podamos visualizar, ¿verdad? A qué nivel tiene secreciones o moco a nivel de la garganta. Y para aspirar, por ejemplo, más internamente, pues sería ya en los casos que el paciente tenga intubación, ¿verdad? Porque mediante o a través de ese tubo es que introducimos esta sonda, ¿verdad? Y entonces lo introducimos y aspiramos con cuidado, ¿verdad? Alrededor de las mejillas donde se acumulan regularmente las secreciones, ¿sí? Cuando es en garganta. Cuando es directamente hacia el interior, ¿verdad? Entonces introducimos nuestra sonda en el tubo, ¿verdad? Por el cual está respirando el paciente, lo introduzco en el tubo y entonces lo voy a sacar de manera circular, ¿verdad? Entonces yo voy introduciendo el tubo y entonces voy subiendo mi sonda de forma circular para que entonces toda la flema, moco, secreción que esté pegada al tubo pueda salir, ¿verdad? En caso de que mi paciente esté intubado. Si no, pues solamente sería la aspiración en la garganta, ¿verdad? Que es donde regularmente se quedan pegadas, ¿verdad? O se acumulan estas secreciones. Cuando yo voy a realizar un procedimiento a nivel de la nasofaringe, es decir, en la nariz, cuando yo la introduzco, debo introducirlo aproximadamente 12 centímetros y entonces coloco el dedo sobre el control, ¿verdad? Cuando el pulgar está en posición y aplico las aspiraciones por un tiempo no mayor de 15 segundos, ¿verdad? Eso sí es importante. Las aspiraciones se hacen en corto tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso invasivo y entonces necesitamos realizarlo el menor tiempo posible, porque como tal pues solo es aspirar, ¿verdad? El trabajo lo hace el aspirador y usted solamente tiene que dirigir esa sonda para que realmente recoja todas las secreciones, ¿sí? Debo retirar lentamente en movimientos de rotación, como les decía, ya sea en la boca, en la nariz. Yo debo retirar lentamente, sin lastimar al paciente, en movimientos de rotación, ¿verdad? Porque como tal es un órgano cilíndrico, ¿verdad? Y entonces a través de sus paredes se quedan pegadas, ¿verdad? O se acumulan estas secreciones. Y por eso lo realizamos de manera en rotación, ¿verdad? O en círculos, porque así alcanza todas las paredes, todas las cavidades y extrae todas las secreciones. Cuando yo termine de ese procedimiento, debo limpiar la sonda con agua, ¿verdad? Y bueno, ya lo saqué del paciente o de la boca, nariz del paciente. Apago, limpio todavía la sonda con agua, ¿verdad? Y luego apago el aspirador, retiro la sonda, la descarto y dejo el equipo en su lugar, ¿verdad? Llevo al lugar correspondiente el aspirador. Si tengo que lavar las cánulas, ¿verdad? Porque las cánulas regularmente sí las tengo que lavar. Y entonces lavo las cánulas. Igual el contenedor que les decía donde caen las secreciones se tiene que lavar. Y entonces en ese proceso también hay que ir evaluando, ¿verdad? Cómo es la secreción, de qué color, qué cantidad, qué características tiene, ¿verdad? Para irlos anotando en la nota de enfermería y para también informarle al médico, ¿verdad? Y dejar cómodo al paciente, por supuesto, ¿verdad? Porque estaba en posición semi-Fuller o puede ser posición de cúbito supino, pero entonces hay que dejarlo cómodo, hay que retirarle la toalla que colocamos, hay que retirar todo el equipo que hayamos utilizado, ¿verdad? Para evitar algún daño y para dejar cómodo y limpio la unidad del paciente, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros realicemos el cuidado posterior del equipo, ¿verdad? Que descartemos lo que debe descartarse en la bolsa correspondiente y dejemos el equipo a utilizar en el lugar correspondiente, es decir, por ejemplo el aspirador, bueno, al finalizar de utilizarlo le doy una limpieza con antiséptico y luego lo coloco en el lugar correspondiente, ¿verdad? Que en los servicios específicamente tenemos lugares donde se dejan estos equipos.
Pero entonces, si se han dado cuenta, que entonces, como su nombre lo dice, va de la nariz hacia el estómago y ustedes pueden visualizar aquí en la imagen que se introduce por la cavidad nasal, baja por a nivel del esófago, ¿verdad? Y entonces llega hasta el estómago, que ustedes perfectamente lo ven en esta imagen. Aquí está la cánula, va a través de la cavidad nasal, esófago y llega hacia el estómago, que por eso el nombre, ¿verdad? Nasogástrica, porque es una sonda que introducimos a través de la nariz y que como tal llega hasta el estómago de la persona que lo requiere. Entonces es la introducción, ¿verdad? Como ya vimos, de una sonda por la nariz, va a pasar por la laringe hasta el estómago, ¿verdad? Hasta llegar al inicio del intestino, ¿verdad? Para entonces aspirar ese contenido intestinal, perdón, y prevenir la distensión del intestino por gas o por líquidos, que entonces conocemos a este proceso como descomprensión, ¿verdad? Entonces, mediante esta colocación de la sonda también podemos aspirar, ¿verdad? Y entonces necesitamos aspirar el contenido intestinal para evitar que se distienda, ¿verdad? Que se sienta como inflamado el paciente, que sea por acumulación de gas o por acumulación de líquidos. Para esto utilizamos la sonda nasogástrica, ¿verdad? Y entonces sus objetivos como tal pues es evacuar o drenar esos líquidos que se encuentran a nivel de estómago y en algunos casos, ¿verdad? Los eructos o gases, ¿verdad? Que es lo que decíamos, pueden ser gases, pueden ser líquidos que entonces se pueden evacuar mediante esta sonda para prevenir el vómito y que entonces también reduzcamos la tensión en la línea de incisión en caso de cirugía. Si ustedes se han dado cuenta o han tenido la experiencia de tratar con una persona o ustedes han sido esas personas que han tenido una intervención quirúrgica, después de esa intervención hay acumulación de gas a nivel estomacal. Entonces la persona se siente inflamada y genera cierta presión en la herida y por lo tanto va a ser doloroso, ¿verdad? Entonces se utiliza este tipo de método para evacuar ese tipo de líquido o gas que exista en la cavidad intestinal o gástrica. Y entonces así evitamos, ¿verdad? Que mi paciente sienta dolor, ¿verdad? Porque eso sí es muy doloroso, ¿verdad? Tener inflamado y aparte tener la herida recién efectuada, pues sí es demasiado incómodo y doloroso, ¿verdad? Entonces lo utilizamos, ¿verdad? Para este proceso, ese es el objetivo, eliminar esos líquidos o gases que se encuentren. También vamos a reducir el edema que puede causar la obstrucción, ¿verdad? Si por algún motivo hay gases o líquidos que obstruyen esa cavidad, va a generar edema, ¿verdad? O inflamación. Y por eso necesitamos utilizar la sonda para eliminar, ¿verdad? O para reducir esa inflamación. Y en algún momento pues también se utiliza para proporcionar alimentos, que como les decía está esta técnica, está la gastrostomía, está la nutrición parenteral, que también son métodos para la administración de alimentos, ¿verdad? Pero entonces también el objetivo de esta sonda es proporcionar alimentos o medicamentos a un paciente que lo requiera, ¿verdad? En caso de que no pudiera perdón, directamente consumirlos por la cavidad oral, por alguna lesión, por alguna quemadura, por alguna situación que no le permita a esa persona ingerir adecuadamente esos alimentos, ¿verdad? Entonces, esos son los objetivos de la sonda nasogástrica. Aparte de eliminar líquidos y gases e inflamación, se utiliza para proporcionar alimentación, ¿verdad? O medicamentos necesarios. El equipo que vamos a utilizar es una bandeja y entonces en la bandeja vamos a colocar nuestro equipo, que es el siguiente: una sonda de alimentación de punta flexible, una toalla, un pañuelo desechable, recipiente de la solución de alimentación entérica, si en caso vamos a dar alimentación, ¿verdad? Es un recipiente,
que regularmente llevan ya las nutricionistas o las personas de cocina, que regularmente sí son nutricionistas. Entonces ellas llevan la solución, ¿verdad? En un frasco llevan la solución de alimentación y entonces solo lo preparamos nosotros. El esparadrapo o micropore, una bolsa de desechos o la cajita de desechos que ya realizamos. Necesitamos una riñonera, guantes limpios, lubricante, hisopos, una jeringa de 10 ml o cc, un vaso de agua y el estetoscopio, ¿sí? Y entonces en el procedimiento, como en todos, nos lavamos las manos, preparamos nuestro equipo y antes de introducir la sonda le explicamos al paciente, ¿verdad? ¿Por qué motivo le vamos a colocar la sonda? ¿Para qué proceso? ¿Para qué le va a servir? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que requiere, ¿verdad? Y todo lo que el paciente nos pregunte, ¿verdad? Porque mi paciente va a tener muchas dudas y algunos pacientes sí preguntan específicamente, ¿verdad? Paso por paso y entonces nosotros le tenemos que ir explicando, ¿sí? Colocamos la toalla, ¿verdad? Para proteger al paciente y lo colocamos también en posición semi-fuller. Nos colocamos nuestros guantes, ¿verdad? Ya anteriormente tuvimos que habernos lavado las manos y entonces ya estamos limpios para colocarnos los guantes. Y se acuerdan que ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿Cuánto de la sonda voy a introducir? Bueno, lo hago mediante la medición de la sonda desde la nariz hacia la oreja y de la oreja al epigastrio, ¿verdad? Y ahora ya sabemos cuál es el epigastrio. Entonces, esa es la manera de medir la sonda, ¿sí? Para saber cuánto voy a introducir. Entonces, la punta de la sonda la voy a medir desde la nariz hacia atrás, es decir, hacia mi oreja, y hacia abajo en el epigastrio, ¿sí? En el momento en que termine en el epigastrio, quiere decir que a esa cantidad tengo que introducir yo la sonda, ¿verdad? Que son sondas largas regularmente y por eso hay que medirlos para visualizar cuánto de esa sonda yo voy a introducir en la cavidad nasal de mi paciente. Tengo que lubricar la sonda, por supuesto, para que sea más fácil que ingrese, para que no genere algún tipo de lesión, para que no sea doloroso para el paciente, porque si es incómodo, sí es doloroso también, pero más incómodo, ¿verdad? Incluso puede sentir que se ahoga o que tiene tos el paciente. Y entonces hay que lubricarla bien, ¿verdad? Para que pase fácilmente y así no lesione a mi paciente. Introducimos la sonda por la nariz hasta el estómago y luego, ¿verdad? Al finalizar, introducimos el otro extremo, ¿verdad? El extremo que quedó afuera, lo introducimos en el vaso con agua para entonces darnos cuenta que no está en las vías respiratorias, ¿sí? Si mi paciente tose o se pone cianótico cuando yo estoy colocando la sonda, yo debo retirar inmediatamente la sonda. Con cuidado, ¿verdad? O sea, ahorita tengo que retirar la sonda, pero de manera precavida. Entonces, si el paciente puede toser, esto es un reflejo normal, pero si tose y no para de toser y aparte de eso se pone cianótico y está perdiendo oxígeno, allí inmediatamente debemos retirar esta sonda, porque quiere decir que ingresamos probablemente a las vías respiratorias y que por eso está presentando estos signos el paciente, ¿verdad? Entonces regularmente eh, mi paciente debe estar tranquilo, ¿verdad? No presenta ningún cambio, solo puede tener una pequeña tos y nada más. Pero si tiene otros signos, inmediatamente debo retirar la sonda. Debo asegurarme de la localización de esta sonda, ¿verdad? Es decir, de cómo colocarlo, de cómo fijarlo, ¿verdad? Regularmente se fija hacia la nariz, ¿verdad? Porque como ingresa como tal al orificio nasal, entonces se fija, ¿verdad? A la parte superior de la nariz con esparadrapo, con una tira pequeña, ¿verdad? Solamente para sostenerlo y para mantenerlo en esa posición. Y dejar cómodo al paciente, ¿verdad? Retirar todo el equipo, realizar la limpieza, descartar lo que utilizamos
Y dentro de las precauciones, por supuesto que sería verificar el estado del paciente, lubricar correctamente la sonda, verificar que esté en el estómago. Y por ejemplo, en el caso de la localización o en la fijación que hacemos de la sonda, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que al momento de tener esa sonda va a existir cierto roce, cierta lesión que puede pasar, ¿verdad? En el lugar de la sonda. Y entonces debemos mantener humectado, ¿verdad? Podemos colocar aceite mineral, podemos colocar vaselina alrededor, ¿verdad? Del orificio nasal para evitar este tipo de lesiones, ¿verdad? Porque como tal va a existir una fricción de la sonda hacia mi orificio nasal y me puede causar lesiones, ¿verdad? Que van a ser incómodos, van a ser dolorosos y por eso debo mantener yo la integridad cutánea del paciente, ¿sí? Entonces, pues en algún momento la introducción de la sonda sí va a corresponder al auxiliar de enfermería, ¿verdad? Y también le corresponden los cuidados posteriores a esto, es decir, cómo mantener esa sonda permeable, cómo mantenerla en su lugar, que la fijación esté bien colocada, ¿verdad? Que no esté humedecida, que no esté sucia y si lo está, tengo que cambiarlo, ¿verdad? Tengo que cambiar el esparadrapo para que entonces ya esté limpio y evitemos algún tipo de infección o algún tipo de lesión, porque recordemos que la humedad y la suciedad también fomentan este tipo de lesiones, ¿verdad? Y por eso hay que evitarlos. Pero entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, otra de las técnicas que vamos a visualizar en algún momento o que necesitamos conocer son los cuidados de colostomía, ¿sí? Que entonces, como bien decíamos, es un extremo, ¿verdad? Es como es mantener un extremo del intestino fuera de la cavidad y entonces se realiza en pacientes que, por ejemplo, por algún motivo grueso, a partir de una abertura, ¿verdad? Que es el estoma. El estoma es específicamente la abertura, ¿verdad? Entonces, es el procedimiento mediante el cual vamos a sacar un extremo del intestino grueso por esa abertura que ha sido hecha en la pared abdominal de un paciente. Y entonces específicamente los cuidados de colostomía vamos a darlos a los pacientes que por algún problema quirúrgico no pueden eliminar por la vía normal, ¿verdad? Ya no pueden eliminar ya no tienen eliminación intestinal, ¿verdad? Por la vía que regularmente lo realizan, que por algún problema quirúrgico, ¿verdad? Ya no lo pueden realizar y entonces mediante la apertura de o el estoma, ¿verdad? Se va a sacar un extremo del intestino grueso que entonces va a necesitar una bolsa para recolectar esa eliminación intestinal o esa excreción. Y dentro de los objetivos entonces tenemos proporcionar al paciente la comodidad e higiene, ¿verdad? Especialmente porque a estos pacientes pues sí les es un poquito difícil como aceptar la condición, ¿verdad? Aceptar que por ejemplo ya no van a eliminar de la vía correcta o la vía que estaban acostumbrados. Y entonces es un poquito difícil que ellos acepten la condición y por lo tanto es un poquito difícil también que ellos colaboren en su higiene. Y entonces hay que promover esto, ¿verdad? El objetivo de estos cuidados es darle al paciente la comodidad y la higiene, pero no solo nosotros dárselo, ¿verdad? Sino que también él en algún momento sea capaz de realizarlo por sí mismo, realizar su higiene por sí mismo. Otro objetivo de los cuidados de colostomía es proteger la piel, ¿verdad? Porque como tal les digo, cuando hay un proceso invasivo, cuando hay algo extraño a nivel de nuestro cuerpo, pues va a haber alguna reacción, ¿verdad? A nivel de la piel o alguna lesión y entonces por eso nuestro objetivo es proteger la piel. Mediante los cuidados que le demos a esa colostomía, vamos a proteger la integridad de la piel, vamos a mantener cómodo e higiénico o limpio a mi paciente y por supuesto que vamos a evitar una infección, ¿verdad? Porque la higiene es indispensable para evitar algún tipo de infección. Aparte de eso, como les decía,
el que yo lo realice, ¿verdad? El que yo le pueda ayudar al paciente a realizar la curación o la limpieza, a cuidar su piel, eso va a fomentar que mi paciente se interese por realizarlo él mismo, especialmente cuando es permanente este proceso, ¿verdad? Si es permanente, pues el paciente necesita cuidar esa colostomía y necesita él mismo realizar la limpieza, realizar el cambio de la bolsa, y por eso se le va enseñando, ¿verdad? Entonces, aparte de que nosotros le estamos proporcionando esa comodidad de higiene, el paciente debe ir aprendiendo, debe ir siendo parte de este proceso para que al momento que vaya a su casa, que vaya a su hogar, él lo pueda realizar por sí mismo. Y darle apoyo emocional para que acepte su condición, que como les decía, en pacientes eh, con esta colostomía, es un poquito difícil que ellos acepten la condición, ¿verdad? Los afecta mucho emocionalmente, y entonces pueden descuidarse, pueden descuidar su higiene, pueden descuidar su limpieza, y por eso hay que darle ese apoyo emocional, ¿verdad? Como les decía, no solamente nos corresponde la parte práctica o la parte de conocimiento o de diagnóstico, sino el apoyo emocional, porque esto sí es muy importante. Las palabras que usted le pueda dar, el explicarle la importancia, el explicarle los motivos, darle a conocer todos los beneficios que puede tener, todo ese apoyo emocional, ¿verdad? Con palabras de ánimo, algo que usted le pueda decir al paciente, puede irlo apoyando, ¿verdad? Entonces no solamente nos enfocamos en cuidar la colostomía o en realizar la curación o la limpieza, sino también el apoyo emocional que le proporcionamos. Dentro del equipo, que está un equipo de curación estéril, ¿verdad? Que incluye curaciones grandes, curaciones pequeñas, gasitas pequeñas, depresores, una jeringa de asepto o perilla de hule. Esta es la jeringa de asepto. Y la perilla de hule, ¿verdad? Que habíamos visto cuál es. O la de caucho. El recipiente, un recipiente con solución salina, guantes. Necesitamos lubricante, palangana o riñonera, papel periódico, solución salina, un aulado, una toalla o una sábana pequeña, y los ganchos de seguridad, ¿verdad? Y la bolsa como tal que vamos a retirar y vamos a cambiar. Entre otros, pues necesitamos papel higiénico, gasa vaselinada y la bolsa de colostomía que les decía. Y en algunos casos pasta al azar, ¿verdad? Que es una pasta, ¿verdad? Una crema que se utiliza para mantener la integridad cutánea del paciente. Y entonces, si ustedes pueden ver, de esta forma se ve una colostomía, ¿verdad? Y este es el parche que se le coloca, ¿verdad? Al paciente. Y entonces a través de este también se conecta, perdón, la bolsa por la que se obtienen o donde se introducen estas excreciones. Dentro del procedimiento, entonces, nos vamos a lavar las manos con la técnica que ya hemos realizado. Vamos a preparar nuestro equipo, y ya hemos dicho que cuando yo ya tenga preparado mi equipo ya lo puedo llevar con el paciente para evitar andar entrando y saliendo. Yo ya tengo que tener listo mi equipo, lo llevo con mi paciente. Y entonces el equipo de curación que les decía, ese ya está preparado, ¿verdad? Viene empacado, ya está esterilizado, lo tenemos en el servicio, y entonces solamente yo lo tengo que llevar a la unidad de mi paciente. Le tengo que explicar al paciente el procedimiento para que colabore y para que también él pueda visualizar o que en algún momento pueda colaborar para realizar este proceso. Porque como les digo, yo lo puedo ayudar ahorita y le puedo enseñar, pero en algún momento él, cuando vaya a su casa, va a tener que realizarlo. Proteger la unidad con biombos o cortinas, con lo que se cuenta en el servicio, ¿verdad? Si la unidad tiene cortinas, bueno, corremos las cortinas, y si no, pues buscamos biombos para proteger la intimidad, perdón, del paciente. Vamos a bajar la ropa de cama del paciente hasta los pies,
y vamos a cubrir el tórax del paciente con una toalla o con una sábana, ¿verdad? Porque recuerde que hay que mantener la intimidad del paciente, ¿verdad? La privacidad. Y entonces, como solamente necesitamos el extremo donde está la colostomía, pues vamos a tapar el resto, ¿verdad? Que sería el tórax, con una toalla o con una sábana. Vamos a proteger la cama con el aulado al lado en que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces lo vamos a introducir debajo del paciente para que proteja la sábana, ¿verdad? Que está debajo de él, que sería la sábana inferior. Vamos a colocar la riñonera sobre ese aulado. Necesitamos retirar la venda abdominal. En algunos casos tienen venda abdominal y en algunos casos solo tienen la bolsa, ¿verdad? Y algunos apósitos. Y entonces las dejamos sobre el aulado. Vamos a abrir nuestro equipo de curación. Este equipo de curación ya dijimos que es estéril, entonces yo debo mantener ese ambiente estéril, ¿verdad? Entonces ya hemos visto cómo abrir paquetes de manera estéril, entonces lo abrimos. Nos vamos a colocar los guantes, en este caso serían guantes descartables, ¿verdad? Y entonces retiramos las curaciones sucias y las descartamos en la palangana, riñonera o bolsa de desechos o caja de desechos que ya hemos realizado. En este contenedor, ¿verdad? Lo dejamos y vamos a lavar el área, ¿verdad? Utilizando gasas y solución salina o el antiséptico indicado. Y al momento de realizar la limpieza, ¿verdad? O de lavar el área, los vamos a ir descartando, ¿verdad? En la palangana o donde corresponda. Tenemos que retirar toda la materia fecal adherida, que como les digo es para este procedimiento que se utiliza, ¿verdad? La excreción de material fecal. Y entonces hay que realizar una buena limpieza de esa área para evitar algún tipo de infección y aparte de eso incomodidad en el paciente. Debemos hacer una irrigación, ¿verdad? O lavado o limpieza con solución salina utilizando la jeringa o la perilla, ¿verdad? Para hacer correr ese líquido. Luego vamos a secar con las gasas, ¿verdad? Toquecitos suaves. Y podemos lubricar los bordes de la herida con alguna pomada, algún medicamento que esté indicado también. Debe estar indicado, debe ser por orden médica y entonces se lubrica, ¿verdad? Alrededor de esa herida utilizando los depresores, ¿verdad? O bajalenguas. Vamos a proteger esos bordes de la herida con curaciones pequeñas y vamos a cubrir el área con apósitos. En el caso de que solamente no utilice bolsa, ¿verdad? Pero cuando utilizan bolsa les tienen este como pegamento, ¿verdad? Y entonces aquí mismo se introduce la bolsa, ¿verdad? Tiene clips o ganchitos mediante el cual se introducen esta bolsita. Y entonces cuando nosotros realizamos el cambio o la limpieza necesitamos retirar esto, ¿verdad? Porque realizamos el cambio y entonces si se dan cuenta tiene una parte de plástico, ¿verdad? Una parte más firme que es en forma de disco y este disco viene así, ¿verdad? Pero tiene entonces varios círculos, ¿verdad? Como si usted fuera a ver varios círculos en ese pegamento. Y entonces ahí vamos a ir cortando, ¿verdad? Con una tijera vamos a ir cortando según el tamaño, ¿verdad? Del orificio para que quede así, ¿verdad? Justamente alrededor del orificio, ¿verdad? Entonces tiene varios círculos, ¿verdad? O varias medidas que podemos ir recortando para que se adecue hacia el espacio o la abertura. Y entonces, después de haber cubierto con ese pegamento, ¿verdad? Con esa curación, colocamos la bolsa de colostomía, que como les decía, tiene ganchitos, ¿verdad? Específicamente donde se fija. Y entonces hay que darnos cuenta que esté bien fijado, que esté bien colocado y entonces debimos de haber realizado una buena limpieza, como les decía, haber retirado toda la materia fecal, realizar una buena limpieza, secarlo bien para evitar algún tipo de infección y ya, habiendo secado correctamente, habiendo humectado y podemos ya colocar nuestra bolsa, ¿verdad? La curación. Entonces, en algunos casos se utilizan vendas abdominales, ¿verdad? Para sujetarlo, pero puede ser solamente una curación o un apósito que se coloque.
o solamente la bolsa, ¿verdad? Retiramos la toalla o la sábana y volvemos o aprovechamos, ¿verdad? Para realizar la cama, para estirar las sábanas. Retiramos todo nuestro equipo, le damos el cuidado posterior, descartamos en las bolsas correctas y dejamos todo en orden, ¿verdad? En orden y limpio. Dejamos cómodo al paciente y realizamos las anotaciones correspondientes en la papelería correspondiente. Debemos durante el proceso irle explicando al paciente, ¿verdad? Irle diciendo, bueno, usted puede, por ejemplo, retira esta curación y entonces lo puede colocar en una palangana, va a utilizar gasitas, solución, cualquier antiséptico utilizar y entonces va a limpiar, ¿verdad? Alrededor, tiene que limpiar bien, tiene que quedar bien limpio. Después va a secar con gasitas, ¿verdad? Toquecitos suaves, pero bien seco. Y cuando ya esté bien seco, usted tiene que colocar su bolsita, ¿verdad? El pegamento y luego la bolsita. Siempre con las manos limpias, ¿verdad? Tiene que lavarse las manos antes de realizarlo y después de realizarlo para entonces evitar algún tipo de infección, ¿verdad? Pero entonces usted también le puede ir explicando al paciente cómo realizar este procedimiento, que como les digo, en el hospital pues usted lo puede realizar, ¿verdad? Usted le puede ir explicando cómo se realiza, pero cuando ya esté en su casa, pues ya lo va a tener que realizar por sí mismo. Y si no puede realizarlo por sí mismo, pues igual, la persona encargada, el familiar, el cuidador debe estar al pendiente, ¿verdad? Debe ver el procedimiento para que usted le explique cómo se realiza correctamente y así él lo pueda realizar cuando ya el paciente haya egresado